Dale. ¿Estamos todos? Sí, creo que sí. Pero yo tengo que estar pendiente entonces de quién ingresa, ¿no? Sí. Sí, ya no lo veo yo, lo ves solamente vos. Creo que falta alguno que entrar. Salvo que a ellos les escribe, 11 tienen un recién. chat y, o sea, si llega más tarde alguien les va a avisar a él. Ok. ¿Dónde está lo que quiero compartirlo? No, voy. Bueno, Gracias. Aquí está. Emitir. le tendríamos que dar un poquito de ritmo, Mateo, a esto, porque si no, no sé si vamos a... ¿Alguien que va leyendo las preguntas? Nos quedamos en la 12 que decía capacidad de servicio, ¿cómo se mide? Capacidad de servicio y cómo se mide. Bueno, ¿cómo se mide la capacidad de servicio? Yo puse que ¿Qué encontraron? los toros son probados en un grupo durante 20 minutos con hembras atadas y son calificadas en base al número de servicios con penetraciones realizadas durante ese periodo. Perfecto. Y para agregar, es importante que siempre esté el estímulo de las hembras para el toro. Ve que aquí están las hembras para un estímulo visual para poder hacer la prueba en su mejor calidad. ¿Ok? Sí. Es muy importante también tener en cuenta de que tienes que primero hacer un buen control de enfermedades venéreas, porque si vas a hacer una prueba de líbido o de capacidad de monta y hay alguna vaca que está enferma, va a terminar contagiando al toro y va a propagar la enfermedad venérea por todo el rodeo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de pruebas, que no haya ninguna enfermedad venérea en el rodeo. ¿Cuál es la siguiente pregunta, chicos? Órganos del aparato reproductor femenino de caudal acraneal. Bueno, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No. ¿Alguien habló? Yo puse, porque este es al revés, el profe lo había explicado de craneal a caudal y había que hacerlo al revés. Puse vulva, vagina, cervix, útero, oviducto y ovarios. Ok. Sí, Entonces, ojo que esta... el cervix es parte del útero. Claro. El cervix y el cuello uterino, entonces Es lo son mismo. conjunto del útero. Claro. Ah, O sea, el cervix es el cuello del útero. Lo que pasa es que normalmente se habla de cuello del útero, cuerpo del útero y cuernos de útero. Claro, yo noté así, el cuerpo del útero es el cervix, ¿no? ¿Cómo? El cuerpo del útero es el cervix. No, el cuello No, del útero es cuello. el cervix. El Esta cuerpo es parte. otra cosa. El cuello, ok. Claro, yo puse, bueno, vulva, vagina, tracto urinario, uretra, útero, en el útero tres partes, cuello o cervix, el cuerpo y los cuernos, el útero y el ovario. Sí, el tracto urinario no es del aparato reproductor. Está bien que el tracto urinario vierte su contenido en la vagina, pero no es parte de... Claro. Sí, es Bueno, verdad. Gracias. ¿y hay alguna especie que no tenga cuernos? ¿Quién sabe? Que es muy común equivocarse. Yo sé que pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Pero la verdad no sé. Me suena que Saber que es... la del cerdo, pero no sé. La No, del la del cerdo. cerdo tiene, es esta. Ven acá, que Sí. tiene todas estas curvaturas para la implantación. Pero, ¿han escuchado hablar de las trompas de falopio? ¿O no? sí. Sí. ¿Qué son? Son como el cuello uterino, pero de las personas, de las mujeres, digamos. O estoy muy errado. Pero las mujeres no tienen cuernos. Tienen cuerpo y luego se divide en las trompas que vendría siendo como el oviducto, que vendría siendo esta porción. Cuando ven un útero de un humano,
de una hembra humana, mujer, se ve diferente. Entonces no confundan, porque a veces se confunden mucho entre cuernos y el oviducto, que son estructuras completamente diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces acá tienen las estructuras, ven, la vulva, estaría el infundíbulo, la vagina, el cervix, luego los cuernos, y este chiquitito acá vendría siendo el oviducto y luego el ovario. ¿Ah? Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las gónadas femeninas? Yo puse los ovocitos u óvulos. No. No, los ovarios. Los ovarios. Los ovarios, exactamente. Y si yo les pregunto cómo se llaman las gametas femeninas. Ahí sí, ¿Cómo dirías? Ahí ovocitos. sí. Ahí sí serían los ovocitos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hormonas produce el ovario y en qué estructuras se producen? ¿Quién me responde? Alguien de los que no son los habituales. Estefanía Prieto. ¿Está? ¿Está? ¿No? Ya está, nomás. No. Bueno, ¿alguien más? Chicos, ¿qué quiera decirme? Producen estrógeno y progesterona en cada una de las dos fases del ciclo estral. ¿Ven? Miren este útero, ¿de qué especie sería? ¿Qué creen? ¿No son nosotros? Exactamente. Pensar en lo que no. ¿Y ¿Por qué? no? Claro, por lo que dijiste de las trompas de falopio, que son parte del conducto, del oviducto. Claro, que son el oviducto. Se lo confundirían con los cuernos. Pero ven, por ejemplo, esta imagen es de humano, no se confundan. Ellos no tienen cuerno. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿dónde está una foto de No, los para mí hay ovarios? que ser un poco autoritario. Acá. Tipo, que una A ver. persona llegue y escriba y después Entonces- decimos, bueno, Mira, preguntaba en qué estructura se hace los estrógenos y en qué estructura se hace la progesterona. ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Puede ser que los estrógenos sean en los folículos? Los estrógenos se hacen en los folículos. ¿Y la Bien. progesterona? La progesterona se hace en el cuerpo lúteo. Estas son las hormonas principales, mayoritarias, pero hay una tercera hormona que también se produce, que es la inhibina. La inhibina la hace el folículo dominante. Este es el folículo dominante. ¿Ven? ¿Y para qué creen que es importante que produzca inhibina el folículo dominante? Para eliminar la competencia a los folículos subordinados. Claro. ¿Y eso cómo se llamaría? ¿Un feedback qué? Negativo. Negativo. Perfecto. Folículo negativo. Muy bien. Entonces aquí tienen el folículo de Graf que va a producir esta inhibina, que también se producen estrógenos. Todas estas celulitas empiezan a producir estrógenos. Pero tienen que reconocer cuando este folículo ovula, se convierte en cuerpo hemorrágico y luego en cuerpo lúteo, que son estas mismas celulitas que van a producir progesterona. Si la preñez se mantiene, si se da una preñez, si se da la fecundación, se implanta el embrión, esto se va a mantener. Si no, vuelve e inicia el ciclo. Pero ojo que en los ovarios no es
solamente un solo ovocito, folículo, el que está creciendo. Son muchos, son ondas foliculares. Esto es como para que se entienda mejor la dinámica. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí. Chicos. Claro, o sea, son varios los que van creciendo, pero al final va a ser el único, el dominante, el folículo de Graf, el que va a, digamos, a liberar el ovocito. Las especies monotocas como la vaca y la yegua, sí. En el cerdo son varios los folículos dominantes. Necesita que tenga varios folículos dominantes y son varios los que ovulan. Claro, por eso tenían varias crías, digamos. Claro. Cada uno de los folículos que ovula es una posible cría. Cuando vea animales que tienen camadas grandes, necesariamente tiene que haber varios folículos que se ovulan por ciclo. Los que casi exclusivamente hay una sola cría es que se dice especie monotoca y tienes un solo folículo dominante que ovula en cada ciclo. Exacto. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta, chicos? ¿Dónde se produce ¿Dónde la se fecundación? ¿Dónde se produce la fecundación in vivo? In vitro. No, es in vivo. Después está la in vitro. ¿No? In vitro en el laboratorio, ¿no? Claro, In in vivo es como la ¿Dónde? natural. En el oviducto. En el oviducto. ¿En qué parte del oviducto? En el interior. En la ampolla. En la ampolla. Vamos a ver acá, cuando se libera, les muestro acá una imagen que estaba acá, en este de humano, se libera el ovocito, el folículo de Graf, lo que hace es liberarlo por un pico de LH y él va a viajar hasta la ampolla donde se va a fecundar. Recordemos que el oviducto tiene tres partes, las fimbrias, que son estas, que recibe el ovocito, la ampolla, que es donde se va a dar la fecundación, y luego el istmo, que es esta parte, que es donde conecta el oviducto con el útero. ¿Los acuerdan? ¿Está bien? Te hago una consulta que no entendí. ¿Qué significa que tiene capacitación espermática? ¿O lo entendí mal? La capacitación espermática es que el ovocito tiene unas células que son las células del cúmulus. No sé si eso... A ver, ¿dónde hay una imagen? Para entenderlo bien. Ay, no, Rafa. No me acuerdo si Bueno. hay alguna cosa. Lo dijo Rafa en el audio y no llegué a entender. La capacitación es un proceso que sufren los espermatozoides para que puedan fecundar. Ese proceso se da en el tracto genital femenino. Desde que son eyaculados hasta que se encuentra a los ovocitos, van a estar capacitándose. Y si eso no ocurre, no se puede, no son fértiles esos espermatozoides. Por ejemplo, acá, chicos, ven esta imagen. Esto es un folículo de Graf. Cuando se da la ovulación, este es el ovocito. ¿Lo ven? Sí. Bueno, este ovocito se va a liberar, pero no se va a liberar solo. Se libera con unas células que vendrían haciendo todas estas, que son las células del cúmulus. Las células del cúmulus, el espermatozoide tiene que traspasarlas para poder ingresar adentro del ovocito. Entonces, el espermatozoide sufre dos cambios primordiales para que pueda fecundar, que son, el primero es la hiperactivación, que es, primero se está moviendo tranquilo, pero luego se hiperactiva por un cambio en sus iones, se hiperactiva y luego cuando está ingresando a estas células se da lo que es la reacción acrosomal, que es el segundo proceso. Libera unas enzimas que permite degradar la zona pelúcida, que es una capa que tiene alrededor del ovocito. Pero no entramos mucho en detalle porque no creo que en la presentación no hablé mucho de eso, o sea que lo podemos pasar. Okay. Bien, ok. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál íbamos? ¿Qué dos procesos ocurren en la formación de gametas femeninas?
¿Qué dos procesos ocurren en la formación de la Por un lado está la formación del ovocito y por otro lado está la formación del folículo, que es la estructura donde el ovocito va a crecer y que está también produciendo hormonas, estrógenos, o sea, está la foliculogénesis y la ovogénesis. Los dos procesos ocurren a la vez. Bien. acá, dentro? Porque Todo recordemos que eso ocurre en el folículo, teniendo en cuenta que el Sí. ovocito está dentro. Claro, eso ocurre en el folículo. ojo, no ocurre en todas las especies. En los caninos, los perros, la maduración del ovocito, o sea, para que esté viable para la fecundación, se da en el oviducto. O sea, él se libera en un estado inmaduro y en el oviducto empieza a madurar. Por eso es que la fecundación in vitro y las técnicas de reproducción asistida en perros es tan complicado. Porque es muy difícil de simular lo que está pasando en el oviducto. ¿Entiende? Sí. Bueno. ¿Qué otra pregunta? ¿En qué fase se detienen las gametas femeninas desde el desarrollo fetal hasta la pubertad? ¿Y qué encontraron? En Son profase 1. intensas en profase 1. Ahí Vendría tenés siendo esto. la filmina que te lo explica. Ahí se queda parada hasta que llega la pubertad. Y en la pubertad no es que Claro. todas se disparan, sino que se van seleccionando, van reclutando un grupo de folículos que tienen un ovocito dentro y van iniciando la primera división meiótica. El que ovula, el dominante, el que ovula, ese, en la mayoría de las especies, lo de la perra es una excepción, va a madurar, va a terminar la primera división meiótica y se detiene de vuelta en la metafase 2, la metafase de la segunda división meiótica. Y ahí se detiene hasta que es fecundado, hasta que un espermatozoide penetra al ovocito. Y ahí culmina la segunda meiosis. Es un poco complicado. Hay como dos Yo les hago arrestos una- programados. Exacto. Y yo les hago una pregunta. En esta etapa, ¿es diploide o es haploide? ¿Qué creen, Es chicos? diploide. Es diploide, porque recordemos que inició la división meiótica, pero no la terminó, a diferencia de las espermatogonias cuando empiezan la meiosis. ¿Ok? Entonces, cuando entra en pubertad, ese ovocito empieza a madurar el folículo y también vuelve y reactiva la división meiótica. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesita hacer ese ovocito para que pueda ser fecundado? Elimina el corpúsculo polar. ¿Y qué es el corpúsculo polar? Necesitamos que el ovocito sea haploide o sea diploide para poder ser Haploide. fecundado. Haploide. Entonces, ¿qué es lo que estamos expulsando? Un núcleo. La mitad del material genético. ¿Ok? Ahí está eliminando los cromosomas homólogos. Se está quedando con una sola copia de cada cromosoma. Porque va a ser haploide. Necesita ser haploide para Claro. poder ser fecundado. Por ejemplo, acá ven que dice 2N. 2N es diploide. Se convierte en haploide liberando el corpúsculo polar, el primero, porque son dos. Y luego, en el segundo, es fecundado y vuelve a ser 2N. ¿Se entiende? Entonces eso vendría a ser el corpúsculo polar. Este es el corpúsculo polar. Es como si, es lo mismo que la meiosis en las espermatogonias, sino que en las espermatogonias se aprovechan las dos células. En cambio acá se divide asimétricamente en una celulita más chiquita, que vendría siendo el corpúsculo polar, que se va a desaparecer, no va a ser funcional, y queda el otro material genético. Luego la cantidad de material genético acá y acá es la misma.
pero la cantidad de citoplasma en el ovocito es mucho más grande que la del corpúsculo polar. Recuerden que el ovocito es la célula más grande de todo el organismo. Tiene mucho citoplasma porque necesita todo ese citoplasma para cargar al embrión. Ustedes se acuerdan que en el video Rafa les decía que la madre mantiene al hijo desde que se da la fecundación hasta los 30 años. Bueno, por eso necesita tanto citoplasma, porque este citoplasma lo necesita para poder darle el empujón a ese embrión y que se pueda generar y luego sostenerse él solo cuando ya se da la implantación y bueno, y luego la placentación. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Si no, lo repetimos. Estamos a las 10. Así que si no se entiende, lo repetimos. Entonces, primero es diploide, cuando comienza el desarrollo fetal. Sí. Y después cuando se elimina el primer corpúsculo polar, ahí significa que se deshace de una mitad de la información genética, entonces ahí se convierte en haploide. Exactamente. ¿Y esto cuándo ocurre? En la pubertad. Perfecto. Bien, cuando vuelve a iniciar la meiosis, que fue detenida en la profase 1. Exactamente. Está. Exactamente. Y si yo les pregunto en el examen que las espermatogonias en la meiosis, ¿en qué etapa se detienen? ¿Ustedes qué me van a decir? No, no se detienen. Muy bien, perfecto. El profesor está loco. La segunda, una vez que se produce la fecundación, se produce la segunda división meiótica y ahí lo que se separa son cromátidas hermanas. Se quedó con uno de los dos cromosomas homólogos, con un solo par, pero tenía dos cromátidas y ahí se separan las cromátidas. La segunda división meiótica es parecida a la mitosis, en la que se separan las cromátidas hermanas. Claro. Se separan las cromátidas hermanas porque el espermatozoide trae una sola cromátida y por separado se van a dividir para formar otra vez cromosomas de dos cromátidas. Y se forman dos pronúcleos, pero es más complejo, no entramos mucho en detalle en eso. Y si pero se acá fijan, se están separando cromátidas hermanas. Acá cromosomas homólogos y acá cromátidas hermanas. Fíjense que está pintado el cromosoma como que tiene dos cromátidas y acá que tiene una sola cromátida. Eso iba a decir. Exacto, que ven que aquí en el dibujito les muestra cada crucecita, cada palito de esto sería una cromátide, cromosoma. Luego esto tiene que ir a todo eso para volverse a separar. Claro, Bueno. porque ahí es cuando, digamos, se eliminaba el primer corpúsculo polar y entonces después cuando ya eran fecundados y se eliminaba la segunda meiosis, Rafael mencionaba que se dividían los dos núcleos, materno y paterno, y después se fusionaban. Esa parte como que quedó ahí media, pero es esto que está mencionando ahora. Es así, los dos pronúcleos, el materno y el materno y paterno, se dividen, se replican, digamos, se hace una copia de su DNA y después se fusionan y dan lugar al núcleo del cigoto. Y ahí empieza a dividirse ya el cigoto por mitosis para dar toda la célula del feto y del neonato. Porque ustedes recuerden que que el material genético no está en cromosomas. Está en cromosomas en una parte nomás. Por ejemplo acá, que se ve así, pero el resto está las cromatinas están así. Están todas regadas, pero bueno, luego se da la duplicación, se da toda la fase del ciclo celular, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es el ciclo estral? ¿Qué es el ciclo estral, chicos? El proceso entre una liberación de ovocitos maduros y otra liberación, secuencia de eventos endocrinos
morfológicos y comportamentales que ocurren entre dos estros sucesivos a partir de la pubertad. Exacto. Bien. Y bueno, después que había dos tipos, estral y menstrual, que tenían una diferencia de una semana entre ellos. Pero eso es en tenemos. primates, ¿no? Lo de menstrual y... ¿Cómo? Solo en primates. Menstrual solo en primates. Por eso. Entonces, acá tienen el ciclo estral, por ejemplo, en las fases, que está el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. ¿Qué es el proestro y el estro? Son la fase folicular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicos? El folículo va creciendo. Crece el folículo. Exactamente. Muy bien. El folículo va creciendo, la fase folicular. Mientras va creciendo, ¿los estrógenos qué? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Perfecto. Entonces, en el proestro vamos a tener los estrógenos aumentados o disminuidos. Aumentado. ¿Y en el estro? También, porque después en ¿El la otra diestro? fase es cuando va a predominar la progesterona. El ¿Y máximo va a entonces estar cuál en el sería la estro. diferencia entre proestro y estro? O sea, uno es fase foliar y el otro es loral. En uno es donde se generan los estrógenos y en el otro es la progesterona, en el diestro. Claro. Bueno, Pero entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el proestro y el estro? Que en uno es Y como, capaz como que es receptiva al macho y la otra es cuando está como... En el proestro la vaca empieza a tener los cambios en comportamientos porque se elevan los estrógenos, y en el estro ya empieza la cópula, ¿puede ser? Ya es empieza como el que celo. primero empieza a crecer la cantidad de estrógenos y en el estro ya alcanza el máximo. perfecto. Algo así sería. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Fíjense que Entonces, estro viene de estrógeno. Y estrógeno y el estro es la vaca cambia de comportamiento y se vuelve receptiva al macho. Pero si ustedes le aplican estrógeno a una vaca, no importa en qué momento del ciclo esté, se vuelve receptiva. O sea, la acción o la causa por la cual se vuelve receptiva es por los niveles de estrógeno. Exclusivamente por los niveles de estrógeno. Claro. exactamente. Bueno, entonces queda claro proestro y estro, ¿no? Entonces acá Sí. estamos en la fase folicular. Una vez se da la ovulación, que la ovulación se da ¿por qué? Porque el espermatozoide llega a la zona donde... No, porque recordemos que el espermatozoide todavía, si llega el espermatozoide a la ampolla antes de que se dé la ovulación, ese espermatozoide no va a tener nada que fecundar. Pero espera el óvulo. Claro, a ver, los espermatozoides primero están dentro de la vagina, ¿no? Todavía no han migrado hacia el oviducto. Ellos no es que simplemente vos eyaculás y empieza la migración. No, ellos primero tienen que adaptarse, por eso tienen el líquido seminal, se adaptan como una tienda de campaña en un territorio desconocido, y una vez se sienten seguros, empiezan la maratón. Pero que se sienta seguro tiene que ser porque el ovocito le mandó unas señales. O sea que el ovocito ya tiene que estar ovulado. O sea, ya tiene que haber Hay un compañero a la ovulación. espera, Mateo, por visto. Hay una persona a la espera. A ver. Perdón. No me sale, Rafa. ¿No? No. Cliquea sobre participante. Sí, acá estoy. ¿No te sale? No. Bueno, no sé, apareció en el chat. O sea que... Sí, hace un ratito había mandado por WhatsApp, pero bueno, puede ser que capaz esperó bastante y no está más.
Bueno, lástima. Bueno, entonces, aquí estoy pendiente igual. Bueno, chicos, entonces, ¿qué se da? A ver, les digo, ¿qué hormona nos va a generar que se dé la ovulación? Que ese folículo dominante se rompa. ¿Qué hormonas teníamos en la hipófisis del macho? Progesterona. La progesterona. No, la Quiero que progesterona, recuerden. Dale, Rafa, perdón. no, la progesterona es la que va a producir el cuerpo lúteo. Pero hay una que va a inducir la ovulación y va a inducir la formación de cuerpo lúteo. A ver si tenemos otra imagen. No. Bueno, La LH puede ser, la La hormona LH. Luteinizante. luteinizante. Muy bien. exactamente. ¿Qué quiere decir que es una hormona luteinizante? Quiere decir que es una hormona que va a luteinizar, o sea, va a transformar ese folículo que ya se reventó, ya explotó, lo va a transformar en células luteales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a producir? La ovulación. No, porque ya la ovulación ya se dio. A ver, El cuerpo mirémoslo lúteo. acá. El cuerpo lúteo, muy bien. Mirémoslo acá, en esta imagen. A ver, si yo digo que hasta acá, hasta esta parte, este folículo de Graf, ¿estaríamos en proestro o en estro? En estro. En estro, ¿no? Porque recuerden que todas estas células, todas estas celulitas, que son muchas, producen estrógenos, ¿no? Bueno, la LH, que es la hormona luteinizante, va a actuar sobre esta pared para que se dé la ruptura y la liberación del ovocito por un pico de LH. ¿Está bien? Tenemos dos hormonas, que es la FSH, que hizo que esto creciera hasta folículo de Graf, y la LH, que ¿qué va a hacer? Romper la pared del folículo para liberar el óvulo, el ovocito. Perfecto. Entonces, este ovocito, ¿hacia dónde va a ir? Al oviducto, ¿no? Perfecto. ¿Y qué va a pasar con este folículo que se rompió? Se va a hacer el corpus hemorrágico. No sé. Perfecto. Y luego, El cuerpo lúteo. ¿qué produce el cuerpo lúteo? Multiplicación de células foliculares por LH. Sí, pero ¿qué hormona produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Progesterona. Bien. Bien. Tengan en cuenta, porque es un poco engañoso al principio, este dibujo no es un ovario, todo esto no está pasando al mismo tiempo. Esto Claro, es una es paso por sucesión paso. temporal. De acá Ujú. pasa acá, de acá pasa acá, de acá pasa acá, y de acá pasa acá, al cuerpo albicans. Perdón, acá. Entonces vendría siendo proestro, estro, metaestro, con el cuerpo hemorrágico, ¿y este sería cuál? Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Diestro. No, pero ¿qué etapa? Diestro. Diestro. Perfecto. Ajá. ¿Se entiende? Cuando Entonces, entra si yo ahí- les pregunto, durante el estro, ¿hay un pico de LH o no hay un pico de LH? ¿En el diestro? Estro. Al final, antes de No, convertirse no. en metaestro. Claro, en Exactamente. el metaestro. Claro, ahí en el video decía Rafa que se multiplicaba por 100 el LH para producir el cuerpo lúteo, ¿no? Para producirlo, claro, pero ¿qué es lo que lo produce? La ruptura del cuerpo lúteo, del folículo dominante. ¿Se entiende? La LH se va a multiplicar mucho porque tiene que actuar sobre esta pared para que se dé esta ruptura. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué etapa del ciclo se da el pico de LH? ¿Ustedes qué me dirían? En el meta. final de estro. En el estro. Muy bien. Ah. Y si yo les digo, ¿en qué etapa? Acuérdense que el proestro y el estro son etapas foliculares. Entonces, aquí no tenemos ruptura del folículo. O sea que si yo les pregunto,
El cuerpo hemorrágico, ¿en qué etapa del ciclo estral se da? Metaestro, En diestro. ajá. Metaestro, muy bien. Y si yo les digo, ¿el cuerpo lúteo en qué etapa del ciclo estral se da? Diestro. Diestro. Perfecto. Y si yo les pregunto, la FSH, hormona folículo estimulante, ¿en qué etapa del ciclo estral se da? En el proestro. 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 O sea, Perfecto, sería chicos. cuando no fecunda, que vuelve el ciclo a reiniciarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso la progesterona es conocida como la hormona de la gestación, de la preñez, porque ella se va a mantener por todo el tiempo de la gestación. Si ella no es, si este cuerpo lúteo se destruye, inmediatamente la preñez se cae. Progesterona, de gestación, progestación. Su propio nombre lo indica. Bueno, chicos, ¿se entendió esto, no? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Proestro, estro. Pregunta típica de examen. Hoy la preguntamos como 50 veces en el examen de la otra materia. Bueno, proestro, estro, metaestro, diestro. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Animales poliéstricos anuales y poliéstricos estacionales. ¿Qué encontraron de eso, chicos? Yo en poliéstricos anuales puse bovinos y porcinos, y en estacionales puse ovinos, negativo días cortos, y equinos días largos, positivo. Perfecto. Y ya sabemos por qué. Estacionales Poliestro porque Por que el no fondo ovula superior. todo el tiempo, que no cicla todo el año, sino que solamente lo restringe en una estación. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno. Leandro, ¿querías decir algo? no, exactamente eso que ibas a decir. ¿Otra pregunta, chicos? La siguiente. Sí. Signo primario de una vaca en celo. Yo puse que se dejaba saltar por otra quedándose quieta. Bien, perfecto. ¿Y esto ocurre en qué etapa del ciclo estral? Diestro. Muy bien, perfecto, chicos. Perfecto. Y miren acá la duración, ¿ven? El estro son horas, menos de un día. Pero ahora si yo les pregunto, ¿pasa lo mismo en el porcino? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué creen? Se está por caer la sesión, ¿eh? Entramos de vuelta rápido. Dale. Piénselo, chicos. Y volvemos a entrar ahora, dale. A ver, déjame grabar, salir. Nos salimos, Rafa, ¿no? Sí. Dale.